martes pasado hicimos una rápida introducción sobre la persona de San Pablo, sobre su figura y su importancia para nosotros. Entonces, dijimos que había fundamentalmente dos fuentes para su conocimiento. Dos fuentes, es decir, dos canales, dos medios para conocerlo. La primera de las cuales era el libro de los Hechos y la segunda, las cartas. Entonces, en esta segunda sesión quisiera invitarlos para que nos dediquemos, tengamos un vistazo rápido al libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces espero que ya hayan terminado la lectura del texto. ¿Quién fue juicioso y ya lo terminó? Bueno, entonces, antes de darle una recapitulación al texto, quiero en primer lugar invitarlos a que lean la introducción al texto. Si ustedes tienen su Biblia, por ejemplo esta que tiene Lucía, empieza el Hechos 1, busquen todos Hechos 1, y normalmente esta de Jerusalén es excelente. Las páginas precedentes tienen unas páginas de introducción, entonces casi todo lo que yo les voy a decir lo van a encontrar ahí, en esas 4 páginas precedentes al texto de los Hechos de los Apóstoles. Sí, y todavía son más largas en esa Biblia de Jerusalén. Hay que... Sí, pero no es igual a la de letra grande. Entonces les recomiendo esa introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzando por el contexto histórico. El libro de los Hechos presenta la historia, en el arco de historia que cuenta el libro de los Hechos, nos muestra cubre el arco de 4 emperadores romanos. En primer lugar, el emperador Tiberio, que era el hijo de Augusto. Recuerdan ustedes la paz augusta. Al Imperio Romano le tocó un primer momento como república y otro momento luego de que se volvió imperio, se volvió emperador con César Augusto, un proceso muy duro contra todos los pueblos que lo rodeaban. Entonces, a Tiberio, que era el hijo de Augusto, le correspondió un momento de mucha paz, de estabilidad. No hubo tantas guerras. Tiberio, siguiendo lo que hizo su papá, fue un emperador tropero, fue un gran emperador. Me interesa que tengan presentes los años de Tiberio, porque el versículo que he tomado como marco de comprensión de toda la presentación es este versículo 8 del primer capítulo, que es, como les decía hace 8 días, como el flashback de todo el texto. Recibirán la fuerza del Espíritu, el gran protagonista es el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el emperador Tiberio está entre los años 14 a 37. Luego de Tiberio lo sucede su sobrino nieto. Tiberio tenía un sobrino que se llamaba Germánico, y su sucesor, el sucesor de Tiberio, fue el hijo de Germánico.
que no tuvo buenas relaciones con la clase política. Mejor dicho, yo no sé si ustedes han visto películas sobre Calígula, todos los excesos del mundo, todas las locuras. Fue un tropero también, pero lleno de supersticiones, lleno de problemas mentales. Sin embargo, el gobierno de Tiberio no fue demasiado largo. Frente al gobierno el gobierno de Tiberio fue largo, del 14 al 37, el de Calígula fueron solamente 4 años y medio, del 37 al 41, y le sucedió su tío, hermano de Germánico, que se llamó Claudio. Si ustedes no han leído Yo Claudio, se lo recomiendo. Yo Claudio es un texto maravilloso. Claudio fue un emperador postulado por los pretorianos. Cuando nosotros hablamos de los pretorianos, hablamos fundamentalmente como del ala militar. Fue un buen emperador, estuvo 13 años y medio, del 41 al 54, pero también se habrán leído sobre una protagonista de la historia del Imperio Romano que se llamaba Agripina, la esposa de Claudio. Parece que fue quien lo envenenó, Agripina. Agripina era dificilita. Agripina tenía un hijo, es decir, que fue adoptado por Claudio, que fue el que lo sucedió. Entonces fue Nerón. Nerón gobernó, fue emperador entre los años 54 y 69 y es famoso en la escritura por las persecuciones. Entonces, si nosotros recapitulamos, miramos que Tiberio es mencionado en el Evangelio de Lucas, cuando se habla del censo que impuso sobre toda la tierra. Encontramos a Calígula, que no es mencionado en el Nuevo Testamento, como sí es mencionado Claudio, porque en el versículo 2 del capítulo 18 nos habla de que Pablo se encontró con Priscila y Áquila, que venían de Roma, donde Claudio había iniciado una persecución por causa de un tal Crestus, posiblemente Cristo. Y Nerón es mencionado en muchas oportunidades bajo el nombre genérico de César, en distintas oportunidades de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, encontramos a estos emperadores romanos desde el año 14, cuando ya Jesús debía ser un muchachito adolescente, hasta el año 69, que es cuando muere Nerón. Esos 4 emperadores son fundamentales y porque la estructura del imperio y la estructura política está marcada por el gobierno de cada uno de ellos. Pero también está marcada por la estructura política. El imperio romano se dividía en provincias. Había 3 tipos de provincias. Un primer tipo de provincias, antes de las provincias existían unos estados que eran vasallos. Normalmente se ubicaban como el colchón, los partos, los medos, contra pueblos que eran declarados enemigos, tenían cierta autonomía, mientras que las provincias ya dependían directamente. Las provincias entonces eran de 3 tipos. Fundamentalmente eran provincias senatoriales, que dependían del Senado, provincias imperiales, que dependían del imperio, y otras que eran procuratorianas, que eran 3. La diferencia es que en las provincias senatoriales gobernaba un procónsul. Ya vamos a ver que en los Hechos de los Apóstoles se mencionan a Sergio Paulo, procónsul de Chipre, y a Galión, procónsul de Acaya, y dependían directamente del Senado. Las imperiales eran fundamentalmente las que dependían del emperador, y entonces
¿Por qué dependían del emperador? Porque eran, podríamos decir nosotros, como zona roja, y entonces necesitaban intervención inmediata, y quien podía actuar de manera inmediata era el emperador. En los Hechos, nosotros encontramos la mención de algunas de estas provincias, como la provincia de Siria, la provincia de Cilicia, que es distinta de Sicilia. Cilicia es la provincia cuya capital era Tarso, donde nació San Pablo, la provincia de Capadocia, que es lo que actualmente es toda Turquía, y la provincia de Galacia, que es una región que todavía no se ha ubicado histórico-geográficamente muy bien, porque no se sabe muy bien a quién le escribió San Pablo esa carta a los Gálatas, pero que normalmente se ubica en la parte noroccidental de Capadocia. Ahora la vamos a ver más adelante. Un tercer grupo de provincias, aparte de las senatoriales y de las imperiales, eran las procuratorianas, que también dependían del emperador, pero cuyos gobernantes no pertenecían al Senado, sino que normalmente eran como caballeros, como personas más distinguidas, clase media adinerada. Estas provincias, como por ejemplo Palestina, eran una estructura un poco intermedia entre las otras dos, y entonces en Palestina durante este periodo encontramos que estuvieron como gobernadores Poncio Pilatos entre los años 26 y 36, Marcelo Marullo del 37 al 41, y luego cuando el territorio vuelve a ser provincia con Herodes Agripa, llegó otro que se llamó Cúspide Faro, le sucedió Julio Tiberio Alejandro, que durante ese gobierno se produjo una gran hambruna en el Mediterráneo. Cuando Pablo llega de su tercer viaje, está haciendo una colecta entre todas las iglesias, porque la iglesia de Jerusalén está sufriendo, pasando necesidad y está llevando una colecta. Es en este tiempo de Julio Tiberio Alejandro. Luego viene Ventidio Humano, en cuya época la situación del país se fue agravando. Los judíos, pues a quién le gusta tener a alguien que los oprima, entonces los judíos se van rebelando constantemente, y entonces el imperio romano va apretando las clavijas, pero es en este contexto que se va, en el gobierno de Ventidio Humano, que se va a realizar lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Y luego viene Antonio Félix del 52 al 60, todavía la situación empiezan las guerras judías que nos las va a narrar Flavio Josefo, pero es el Félix que aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, cuando Pablo está prisionero en Cesarea Marítima. Y finalmente su sucesor es Porcio Festo, que también aparece mencionado en los Hechos de los Apóstoles, visitando a Pablo en Cesarea Marítima. Ya la situación está francamente complicada, y será Nerón quien durante este gobierno va a enviar al papá de Tito a aplacar a los judíos. Cuando Valentiniano está aplacando la guerra contra los judíos, entonces muere el emperador, él se traslada a Roma, lo declaran emperador, y él encarga a su hijo Tito de continuar la guerra, y será Tito quien destruye Jerusalén. Este es el contexto un poco como político. Entonces recordemos rápidamente los viajes antes de volver al texto mismo. Este es el primer viaje. Nos ubicamos cerca del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Les recordaba yo que Antioquía es una ciudad importantísima, allí es donde por primera vez llaman a los cristianos con ese nombre, y Pablo y el Espíritu Santo elige a Pablo y a Bernabé para que vayan a evangelizar. Llegan a Chipre, atraviesan Salamina, nuestra Salamina, muchos de los nombres nuestros son tomados de la Biblia, Salamina, Antioquía, solo que nosotros lo llamamos Antioquia. Muchos proclamadores a veces cuando hacen la lectura, en vez de decir Antioquía, dicen Antioquia, etc.
No, en los textos bíblicos nunca tiene tilde. Perdón, en los textos bíblicos siempre tiene tilde. Antioquía. Sí, solo que nosotros lo hispanizamos Antioquia. Bueno. Y luego cogen todo eso que desde Antioquía de Pisidia hasta Capadocia, toda esa región actual Turquía, en el Nuevo Testamento se llama Asia Menor. Entonces se embarcan hacia Asia Menor, son unos desfiladeros tenaces. Y es ahí donde Juan Marcos se devuelve. Por eso es que San Pablo no se va a entender con Juan Marcos. Y luego van a visitar esas comunidades que son fundamentalmente tres. Cuatro. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esas son las 4 ciudades que visitan allí en Antioquía. Antioquía de Pisidia, distinto de la Antioquía de Siria. Luego se devuelven, no se detienen en Chipre, sino que llegan directamente a Antioquía y este es el primer viaje. El segundo viaje es más largo. El segundo viaje, Pablo dice, vamos a visitar las comunidades que fundamos y Bernabé le dice, claro, vámonos con Juan Marcos. Dice, no señor, con él yo no viajo. Entonces Bernabé se embarca con Juan Marcos y se van a Chipre, mientras que Pablo se toma un nuevo compañero que se llama Silvano y se va por tierra, seguramente pasa por Tarso, aunque no está relatado su patria. Visita, al contrario, Perge, Derbe, Listra, Iconio. Se supone que como un poquito a la izquierda de Capadocia es donde estaría Galacia, aunque no nos consta que sea, esa es la teoría que se llama la teoría norgaláctica, que ubica a Galacia en el norte. Luego pasa a Antioquía de Pisidia. Desde allí él quería dirigirse al Ponto Euxino. El Ponto Euxino es el Mar Negro, que es ese mar que ustedes ven allá arriba, pero como el protagonista es el Espíritu Santo, el Espíritu se lo prohíbe y entonces llega a Troas, que en el Nuevo Testamento se llama Tróade, y de ahí, desde Tróade, salen a Samotracia, no está señalado, pero es la pequeña isla que no aparece con nombre ahí, y llegan a Filipos. En realidad no llegan a Filipos, llegan al puerto de la ciudad de Filipos. A veces uno cree que las ciudades antiguas son como Cartagena, ahí encima del mar, con la muralla encima, pero las ciudades antiguas normalmente para prevenir los ataques se construían lejos del mar, 5, 10 kilómetros, y tenían un puerto previo que los defendía, y entonces el puerto de Filipos se llama Neápolis, que será la primera comunidad cristiana que surge en Europa. ¿Dónde termina Europa? Hacia el oriente, arriba de donde dice Tróades. Eso es la actual Constantinopla. La actual Constantinopla termina en el Bósforo. El Bósforo Gracias. Este es el Mar Negro, este es el Bósforo, acá está Constantinopla, que actualmente se llama Istambul, es una ciudad que tiene la mitad de su área en Europa y la otra mitad en Asia, porque acá termina la placa tectónica de Asia. Estos son los Dardanelos, famosos en las guerras médicas. Y por tanto la comunidad de Filipos es la primera comunidad que surge, primera comunidad cristiana que surge en Europa. Luego tendrá que pasar por Anfípolis, llega a Tesalónica, baja a Berea, le toca escapar, baja a Atenas. Atenas es la ciudad por excelencia culta. Es como si uno académicamente dijera, Pablo llega hoy en día a Oxford. Y luego pasa a Corinto. Corinto era todo lo contrario, es como si dijéramos hoy Las Vegas. Corinto era una ciudad pecadora. Hay ciudades que son sinónimo de pecado. Corinto lo era en aquel momento porque Corinto, miren, acá tiene esta entrada, este golfo, entonces tenía puerto sobre este mar, que es el Adriático, y acá este mar, que es el Egeo, tenía puerto sobre los dos mares. En los años 1900
cortaron acá la montaña y hicieron una especie de canal de Panamá de unos 10 kilómetros, que es maravilloso lo que hoy ustedes ven en Corinto. Bueno, llega ahí y luego se devuelve. Ese es el segundo viaje. El tercer viaje es más difícil de seguir en el texto. Nuevamente se supone que Pablo va por tierra, su centro va a ser Éfeso, acá va a pasar varios años, y luego hay una constancia de que va a Corinto, se regresa y desde Mileto manda llamar a los presbíteros de Éfeso, que era la capital de toda esta provincia. Es decir, miren que Pablo no va a pueblitos ahí pequeñitos, perdidos en el mundo, en el planeta, sino que va a las grandes ciudades, a las grandes capitales, y luego se regresa, llega a Tiro, Tolemaida, sube a Jerusalén, y en Jerusalén lo quieren matar. El procurador desde la Torre Antonia para los disturbios y entonces lo protege, lo manda a azotar. Cuando lo van a azotar, Pablo dice: un segundito, yo soy ciudadano romano, usted un vil campesino judío, ciudadano romano, sí, y entonces lo protege con una guardia violenta. Y como los judíos siguen con ganas de matarlo, lo envía a Cesarea Marítima, que era el gran puerto sobre el Mediterráneo. Y después de 2 años, finalmente inicia su cuarto viaje, que es el viaje de la cautividad, que lo llevará bordeando la costa a Chipre, por Asia Menor, Creta, y acá en buenos puertos se dirigirá hacia Malta, acá naufragará, llegará a Sicilia, y luego Regio, Puzzoli y Roma, donde terminará el relato de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la autenticidad del texto, de los Hechos? Entonces, ¿hay realmente una relación entre Lucas y Hechos? La relación es clarísima. Si ustedes cogen los primeros versículos de Hechos, van a encontrar que son prácticamente los mismos de Lucas. Si quieren, lean Hechos 1.1. ¿Quién lee Hechos 1.1? Y otro que prepare el comienzo ¿Quién lee Lucas y quién lee Hechos, por favor? A la 1, a las 2, a las 3. Dale, sí. Querido Teófilo, en mi primer libro traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que habían elegido bajo la actuación del Espíritu Santo. Muy bien, pero miren, no hay. Esa es la introducción de Hechos. Lucas, Rodrigo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces ahí está diciendo que escribió los textos, ¿quién? No lo dice. Se supone, no. Están dirigidas las dos obras ¿a quién? A Teófilo, pero Teófilo puede ser claramente un seudónimo. ¿Qué significa Teófilo? Amado por Dios, o el que ama a Dios. Teófilos, filosofía, el que ama la sabiduría. Teófilo, el que ama a Dios. Pero puede ser perfectamente un seudónimo, pero no dice quién. Entonces, tradicionalmente las obras se atribuyen a un mismo autor porque están íntimamente relacionadas en todo, en forma, estilo, contenido, estructura, etc. Pero la unidad de ambos libros no se funda solo en lo que dicen las introducciones, sino sobre todo en el plan temático de la obra. Así como en la vida de Jesús se plantea una estructura, en los Hechos de los Apóstoles también se plantea una estructura que es la del versículo 8 del capítulo 1. Recibirán el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y serán mis testigos casi que concéntricamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En muchos momentos se pensó que este texto había sido escrito en el siglo II, pero lo más probable es datar
la obra hacia los años 80 más o menos. ¿Por qué hacia los años 80? Porque Jerusalén es destruida en el año 70. Y muchos textos de los Hechos de los Apóstoles y de Lucas parecen presuponer que ya Jerusalén, el templo, ha sido destruido. Además, no solamente los estudios exegéticos, sino que los datos de la tradición nos revelan la profunda unidad entre estos dos textos. También se vincula la unidad en el estilo del griego en el que se escribió, por el estilo narrativo y por la estructura, el griego, la temática y por muchos otros elementos. Si ustedes miran la introducción, y por ejemplo en la Biblia Albita, en esa Biblia de Jerusalén, hay una nota B al versículo 2 del capítulo 1. No sé si la alcanzas a leer. Del capítulo 1. Es la tercera nota, B. Hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. No, la nota a pie de página. ¿Eso exactamente? ¿Quién lo leyó? No menciona aquí la nación. Muy bien, Mario. El texto occidental. Entonces, cuando nosotros tenemos estas Biblias así impresas, pues son textos definitivos, uno no puede hacer modificaciones sin que la gente se dé cuenta. Pero antiguamente los textos eran manuscritos, en papiros inicialmente y después en pergaminos. Los papiros eran deleznables y las copias eran difíciles de hacer. Incluso en la Edad Media, cuando se generan los monasterios, en los monasterios pues era más fácil. Había monasterios dedicados a hacer copias de los textos importantes. Entonces estaban los escritorios de los monjes allá a un lado y acá estaba un texto grande y estaba el maestro de coro y entonces el maestro les iba dictando y cada uno iba escribiendo y para hacer varias copias. Eso fue lo que sucedió con la Biblia Vulgata. Entonces el maestro iba diciendo en distintas ocasiones y de muchas maneras, y entonces en distintas ocasiones y de muchas, le preguntaban un monje al otro, formas, vías, se distraían y entonces ahí había variantes. Entonces nosotros recibimos este texto en dos variantes, en dos textos. Uno que se llama el texto occidental o código Betsa o Betze y otro que se llama el código alejandrino. El código alejandrino es más largo y es el que aparece en el Textus Receptus, es decir, en esta Biblia. Nosotros recibimos el código alejandrino, pero el código occidental presenta algunos detalles que no presenta el código alejandrino. Entonces, esta Biblia de Jerusalén, por ejemplo, va comparando los dos y va enriqueciendo, y en la nota a pie de página va enriqueciendo muchos textos, vinculando las dos versiones que nos llegan a nosotros. Pero solo para que ustedes sepan que nos llegó en dos versiones. Algunos dicen que se trata de redacciones sucesivas. Es como si Gabriel García Márquez hubiera hecho un primer manuscrito y después hubiera corregido, y nos hubiera llegado el definitivo. Pero también hay diversos niveles de historicidad del texto. Por ejemplo, uno se da cuenta leyendo el texto de los Hechos que el autor no conoce Palestina. Ha escuchado, le han dicho, pero no conoce Palestina. Es más como de un ambiente, es como si viniera un gringo a vivir un tiempo en América Latina y pasó por acá, pero no conoce los detalles de la idiosincrasia, de la cultura, de la geografía colombiana. Entonces uno se da cuenta que conoce muy bien el Medio Oriente, pero Palestina no lo conoce muy bien. Pero sí conocía de primera mano los acontecimientos de la vida de Jesús, cómo se maneja la administración romana, la característica de las ciudades griegas, de los cultos religiosos, los medios de transporte, etc. Y además se ve que hay muchas fuentes a las que el autor recurre. Por ejemplo, en los primeros capítulos de los Hechos hay
discursos, que cómo los iba a conocer o a saber si no tenía algunas fuentes que lo atestiguaran. ¿Quién es el autor? Entonces dijimos que el destinatario era Teófilo, pero el autor, ¿quién es? Hay varias teorías. La primera, y muchas de ellas se vinculan, entonces la primera dice que el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos es el mismo autor, por todo lo que hemos visto. La segunda, vinculada con San Ireneo de Lyon, dice que el autor es Lucas. ¿Cuál Lucas? El que aparece mencionado 3 veces, como un colaborador en Filemón, como un médico en Colosenses y como un apoyo en la prisión en 2 Timoteo. Por eso hay muchos libros que hablan de San Lucas como el médico de cuerpos y almas. Entonces, como acá se lo menciona como médico, entonces la primera tesis dice es el mismo autor. La segunda tesis dice es el mismo autor y además se llama Lucas. Y además podemos decir que es médico. Pero además podemos decir que es un compañero de San Pablo en sus viajes. ¿Y por qué podemos decir que es un compañero de San Pablo? Porque en el capítulo 16 empiezan todos esos relatos del nosotros. ¿Recuerdan? Nos embarcamos hacia Samotracia, lo que refleja que es una fuente distinta, pero que pudieron ser como las vivencias que tuvo el autor junto con San Pablo. La tercera tesis dice que en realidad la vinculación con Lucas se trata de un fenómeno de pseudonimia. Es decir, ahora que se murió Plinio Apuleyo Mendoza, el director de Semana, López Caballero, dijo que él lo había contratado porque había leído sus columnas en El Espectador, pero que las escribía bajo un seudónimo. Ese estilo de escribir con seudónimos podría aplicarse a esto, que no es Lucas, pero como lo encontró mencionado, dijo, voy a decir que vamos a hacer como si yo fuera Lucas, el médico, el compañero de San Pablo y el colaborador de San Pablo. La tesis 4 dice que el autor puede ser uno de esos temerosos de Dios, simpatizantes del judaísmo, que no conoce Palestina, pero que podría ser como el contexto antioqueno. Otra tesis dice que el autor debió ser un discípulo de alguno de los apóstoles, pero que debió ser de origen gentil, con gran cultura y con huellas de ser un hombre profundamente instruido. Otra tesis dice que debió ser un discípulo lejano de San Pablo, que sus textos datan probablemente de los años 80, como las cartas pastorales, que sin embargo lo único que se puede decir es que el texto es una fuente anónima. De hecho no dice nunca quién es el autor, no dice yo Lucas, no, simplemente se dice te lo escribí Teófilo para que conozcas la solidez de lo que has recibido. En última sería un judeo de origen helénico, no judío, de gran cultura y vinculado por distintos caminos a San Pablo. Esta es la Tierra Santa. Esta franja del mar es lo que se llama Fenicia, que se vincula con el Evangelio del domingo pasado, la Sirofenicia, porque acá está Fenicia, que es el Líbano, y acá está Siria, hacia arriba, Sirofenicia. Acá nosotros nos encontramos el monte Hermón, que como tiene siempre nieves perpetuas, hace que esta región sea muy verde y que acá empiece a formarse el lago de Galilea, del cual surge el río Jordán, que termina en el Mar Muerto. Al otro lado del Jordán se refiere a esta región que actualmente es el reino hashemita de Transjordania, y acá estaban fundamentalmente la Decápolis, 10 ciudades, arriba Traconítide, Galilea, la parte norte,
en la mitad Samaria y abajo Judea. Judea tiene por capital Jerusalén, aquí. Samaria tenía esto era el reino de Israel, tenía por capital Samaria. Entonces, con este contexto ya nosotros nos ubicamos un poco más en el Evangelio del Espíritu Santo, que parte de Jerusalén y hace discípulos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo único que sabemos es que el autor probablemente es Lucas y por eso se le vincula a la obra de los Hechos con el Evangelio de San Lucas. Pero este texto, como era la segunda parte de la obra lucana, no recibió ese nombre y a lo largo del tiempo ha recibido distintos nombres. Actas apostólicas, Actas de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, Historia de los orígenes del cristianismo, distintos. Solo se sabe que su destinatario es Teófilo y sus principales protagonistas son Pedro hasta el capítulo 8 y Pablo del capítulo 9 en adelante. ¿Cuáles son las regiones en las que se mueve? Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea del Mar y hasta los confines de la tierra. Hay distintas fuentes, una fuente semita, especialmente en la primera parte, los 6 primeros capítulos, una parte griega, especialmente en la segunda parte de la misión de Pablo, una sección del nosotros, una fuente de discursos y suturas, es decir, costuras que hace San Lucas de estas distintas fuentes. Entonces encontramos acá la versión occidental, que normalmente se dice que fue una redacción más temprana, y acá el texto alejandrino, que normalmente se ubica después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y ahora sí nos vamos a la estructura del texto. Entonces, si ustedes abren la Biblia de Jerusalén, después del prólogo, a partir del versículo 12, encontrarán una primera sección que se llama la Iglesia de Jerusalén o la primera comunidad cristiana. Esta primera parte nos muestra cómo es la comunidad cristiana un poco idealizada. Entonces, son fundamentalmente 2 cosas: la despedida de Jesús con la ascensión de Jesús, la reunión de los apóstoles en Jerusalén en oración, y luego la recomposición de los 12 por la elección de Matías. Entonces, acá aparecen las apariciones de Jesús, la última aparición, la ascensión, acá está mal, la ascensión, y luego la vida de la primera comunidad cristiana en Jerusalén y la recomposición de los 12. Si siguen adelante, bueno, en esa primera parte de la iglesia en Jerusalén, entonces nos vamos a encontrar con el capítulo 2, que fundamentalmente nos muestra el acontecimiento de Pentecostés y el llamado a todo Israel. Entonces, cómo se reacciona frente al discurso de Pedro, el milagro de Pedro en el templo y el discurso de Pedro en el templo. El protagonista es Pedro. Luego la vida y tribulaciones de la comunidad de Jerusalén. Entonces acá los llevan y los encarcelan, los llevan al Sanedrín, los cristianos oran por ellos. Se muestra, hay 3 descripciones de la comunidad cristiana. Una en el capítulo 2, mirad cómo se llaman, 2:42. Una segunda en el capítulo 4 y otra tercera en el capítulo 5. Las persecuciones que empiezan a multiplicarse, y como consecuencia del reclamo de las viudas surge la comisión de los 7, que son los diáconos, el testimonio y el discurso de Esteban, el martirio de Esteban, y como consecuencia empieza en el capítulo 8 la persecución contra los creyentes. Este es comentario de lo que sucede, no hay mayor cosa, es fundamentalmente esto. Luego nosotros nos encontramos con una tercera parte que sería la misión y el testimonio en Judea y Samaria. Recuerden, ustedes serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces viene en Judea y Samaria. Aquí los protagonistas son los diáconos que empiezan a ser perseguidos, y entonces
Felipe se encuentra con Simón en Samaria y se encuentran con el eunuco etíope. ¿Recuerdan ustedes ese texto que va leyendo y no sabe? Y entonces Felipe lo que va lanzando la iglesia hacia el mundo pagano. Y no solamente los diáconos, sino que Pedro, en unos pasajes bien interesantes, ojalá ustedes pudieran leer con atención estos pasajes de los capítulos 9 y 10, Pedro se va a Lida y Jope, que son dos ciudades costeras cerca del actual Tel Aviv, y luego se va a Cesarea, y entonces con Cornelio, Pedro se va a su casa y empieza a anunciar el evangelio a los paganos, y come con los paganos, y va a ser objeto de una gran crítica de Pablo, porque le dice, y tú, Pedro, que comías con los paganos, y ahora te echas para atrás, porque llegan los judíos a criticarte. No, ten valor y sé coherente con lo que hiciste. Entonces acá Pedro hace una defensa en el capítulo 11. Bueno, y hasta acá termina el protagonismo de Pedro. En el capítulo 11 empieza a mostrarse la importancia de la iglesia de Antioquía, porque Bernabé bautiza griegos y allí es donde llaman por primera vez a los creyentes cristianos, y empieza a crearse la comunidad anunciando el evangelio a los paganos. Era lo que yo les decía el domingo pasado cuando les mostraba cómo el universalismo salvífico no era fácil de entender. Los judíos miraban a todos por encima del hombro, y los cristianos, por ser judíos, los primeros cristianos, pues solo anunciaban el evangelio a los judíos. Pero en Antioquía empiezan a llamar a los paganos, y entonces la comunidad se llena, crece, y llega la noticia a Jerusalén, y entonces en Jerusalén envían a Bernabé para que vaya a mirar qué es lo que pasa. Aquí entonces Bernabé va y llega, y lo primero que hace es ir a buscar a Saulo, que se había ido a su pueblo. Empiezan a evangelizar y la comunidad se multiplica, y con ellos empieza el primer viaje apostólico en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego vuelven a Antioquía en el capítulo 14. Pero la cosa no era así. Ese era un sapo que no se podían tragar fácilmente los cristianos de origen judío. Entonces dicen, no, esto no podemos dejarlo así, como así que nosotros toda la vida matándonos por hacer ayuno, por cumplir la ley judía, por aprendernos la escritura, y ahora vamos a ser iguales a estos que nunca han hecho el menor esfuerzo por conocer la escritura y que ya somos hermanos. Entonces convocan a la iglesia de Jerusalén, y entonces la comunidad de Jerusalén realiza lo que se denomina el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Si ustedes se van a la tabla cronológica que está al final de la Biblia, van a encontrar que eso sucedió hacia el año 48. Concilio de Jerusalén, ¿dónde lo encuentran? En la primera columna van a encontrar todos los emperadores y procuradores. ¿Hace qué año? 48. Sí, 48, 49. Hay algunos que lo datan incluso del año 50. Entonces, el primer viaje se va a dar entre el año 45, otros lo datan en el año 47, y luego viene el Concilio de Jerusalén, donde el Concilio de Jerusalén dice, miren, anuncien el evangelio a los paganos, no les pongan más cargas. A veces uno se llena de tantas cargas
que no es necesario, simplemente que no den escándalo, que no beban la sangre de los ídolos, en fin. Y después del Concilio de Jerusalén viene, a partir del capítulo 16, el segundo viaje misionero de San Pablo, donde llega a Europa, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, regresa a Antioquía. Luego, a partir del capítulo 18 al 20, el tercer viaje, Éfeso, Acaya es la provincia romana, donde Atenas es la capital. Luego viene Pablo, que se queda viviendo en Éfeso y tiene el lío con los plateros porque les daña el negocio. Entonces ustedes no tienen que comprar cosas para ofrendar a Diana. Y finalmente se va hasta de Troa de Sarpa hasta Antioquía, regresa, llama a los presbíteros de Éfeso a Mileto, llega a Jerusalén y acá inicia el último, Pablo en Jerusalén, todo el problema que les acabo de contar. Pablo es arrestado, entonces la multitud quiere lincharlo, entonces Pablo dice, no señores, me tienen acá porque yo soy fariseo, y entonces los fariseos entonces se solidarizan con él y lo defienden. En fin, luego lo siguen amenazando, entonces para protegerlo lo llevan hasta Cesarea de Filipo, a los cuarteles romanos, y allí tiene que declarar ante el gobernador Félix. Luego viene Festo, que invita a Agripa a escuchar a Pablo. Festo sucede a Félix. Entonces, ¿tú quieres convencerme a mí? No, yo también casi me vuelvo cristiano. Y entonces, finalmente, después de 2 años en Antioquía, Pablo es mandado prisionero a Roma, parte hacia Roma, naufraga cerca de Malta, llega a Roma y allí da testimonio a los judíos principales de la ciudad. Esa es como la estructura básica del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, si quisiéramos hacer una pequeña síntesis, podríamos decir que hay varios temas fundamentales en este escrito que tienen que invitarnos a mirar nuestra propia vida con unos ojos distintos. El primero es que Lucas nos muestra en los Hechos de los Apóstoles una historia, pero es que la historia no es simplemente la sucesión de acontecimientos. La historia para los creyentes es el espacio de acción de Dios. La historia es historia de la salvación. Entonces lo que Lucas nos está mostrando acá es, como lo dice en la introducción al Evangelio, dice, mira Teófilo, yo me maté investigando seriamente, profundamente, para que puedas instruirte y comprobar la solidez de aquello que has recibido. Y eso nos lo dice también a nosotros. Nosotros no estamos acá escuchando una historia, un cuento de hadas, sino que estamos conociendo una historia que además se basa en acontecimientos históricos. En estos días en YouTube veía el aviso de una documental, ¿existió de verdad Jesús? Hay gente que todavía duda de la existencia de Jesús y nos invita a ponernos en el contexto, porque leer la historia es volver a vivir ese diagrama comunicativo. Todos nosotros estudiamos el diagrama de la comunicación entre el emisor y el receptor, el mensaje que se transmite, los canales, etc. Que nos invita a rehacer el trabajo que él se impuso investigando esa historia, que no es simplemente sucesión de acontecimientos, sino historia salvífica, donde el autor recoge historias, verifica, contrasta, para transmitirnos un mensaje que será el quinto punto que les voy a mostrar ahora. Es un relato de una historia pasada, pero la historia no es solamente volver los ojos hacia atrás. Es como cuando los papás o los profesores nos cuentan historias. No nos cuentan simplemente historias para que nosotros nos ilustremos. Nos muestran historias con un mensaje, con una enseñanza, para que aprendamos algo. Esta historia nos está transmitiendo una moraleja, y es que Dios actúa en la historia, y Dios actúa en la historia del mundo, y Dios actúa en la historia de cada uno de nosotros.
es la invitación a que descubramos el proyecto de Dios que se está realizando después de la muerte de Jesucristo y su resurrección por la acción del Espíritu Santo y por el compromiso de cada uno de nosotros. Bueno, primero la historia. Segundo, la fuerza del Espíritu Santo, que no es simplemente una palomita, no es simplemente un espíritu ahí informe, que no es una fuerza impersonal, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y aquí en este libro es donde aparece con más fuerza. Por eso podríamos decir que Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, si en la primera parte es el evangelista de Jesús, la segunda persona, aquí es el evangelista del Espíritu Santo, cuya fuerza es la que hace que los discípulos sean capaces de dar la vida y se embarquen en este proyecto con todas las dificultades que ello implica. Los efectos más destacados del Espíritu Santo son los carismas, y entonces ahí ustedes van a ver los carismas que va desplegando en cada uno de los creyentes, el Espíritu que actúa en la historia, que realiza milagros y prodigios en la comunidad y a través de los creyentes, que brinda y construye la comunión, que elige y consagra por medio de la imposición de las manos. En fin, relean el texto pensando en el Espíritu Santo en esa época y en lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El tercer elemento es la apostolicidad. Sí, Pedro y Pablo son los protagonistas, pero el autor de esta obra nos invita a sentirnos también nosotros apóstoles. Apóstol significa enviado, y si la iglesia creció y se desarrolló por la fuerza de los apóstoles, hoy también a cada uno de nosotros nos convoca para vivir con valor esa misión. El cuarto aspecto que llama la atención de este texto es la fuerza de los gentiles. Si la iglesia creció fue gracias a los gentiles, de lo contrario hubiera pasado a ser una secta judía más, como los fariseos, los publicanos, los herodianos, los celotas, etc. Pero son los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que hacen crecer a la iglesia. Y por eso la iglesia se llama como tal. Eclesia viene de ekkaleo, los llamados de afuera. Nosotros vivimos felices porque el templo está lleno en la parroquia, pero si uno hace cuenta de la cantidad de fieles que llegan, que participan en la Eucaristía, en la parroquia no superan el número de 2.000 un domingo, 2.000 por mucho. Y en el sector viven más de 20.000 personas. ¿Y dónde están los otros 18.000? Pues esperando que nosotros nos dejemos llenar del Espíritu Santo y seamos, por eso la frase de esta semana, por eso la invitación que les hacía este fin de semana, es que el Señor quiere actuar a través de cada uno de nosotros. Los gentiles de hoy en día son esos 18.000, y es a esos 18.000 que el Señor quiere llegar. Y finalmente, el reino de Dios. Hace 3 y 4 domingos, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo nos mostraba las parábolas del reino, y en todas ellas Jesús comenzaba diciendo: el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se parece a. La conclusión de los Hechos de los Apóstoles le dan el último versículo. ¿Quién puede leer el último versículo, por favor? ¿De los Hechos? Sí, señora. El epílogo, versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía. Curiosa esta remisión a la introducción de la obra, en la que el resucitado Jesús, al comienzo, en el capítulo 1, en las apariciones y antes de la asunción, hablaba a los apóstoles acerca de lo referente al reino de Dios. El reino de Dios aparece como un término necesario en la obra, de manera que el objeto del libro es la historia de la proclamación de ese reino. Es decir, la iglesia se construye proclamando el reino, y el reino no es un elemento que surja así mágicamente, sino que es
el señorío de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la comunidad. Por eso es tan importante que nosotros descubramos la importancia del reinado de Dios en nuestra vida. Así como en Hechos 1 nos muestra todo lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios a los apóstoles, termina el texto donde Pablo enseñaba todo lo referente al Señor Jesús y al reinado de Dios. Los invito a que a la luz de estos elementos y especialmente de estos 5 últimos puntos, meditemos y releamos el texto mirando sus implicaciones para nosotros, y la próxima semana miraremos un poco las cartas y su aporte para el conocimiento de la figura de San Pablo. Muchas gracias, feliz tarde.